¿Qué es para usted el conflicto armado? El conflicto armado siempre históricamente se ha desarrollado, ha tenido que ver básicamente por el poder y por las tierras. Ese es el conflicto armado real. El poder de las tierras, y todos los actores del conflicto armado lo que están peleando son las tierras. Entonces, si bien el Estado es un actor del conflicto armado, los paramilitares otro, los guerrilleros otro, generalmente es por la posesión de tierras. Algunos movimientos subversivos o guerrillas se han preocupado un poco, entre comillas, por defender los derechos del pueblo, de los pueblos, ¿cierto? Esto con el paso de la historia se ha ido transformando. Si bien inicialmente sí se daba, lamentablemente, actualmente el conflicto armado básicamente se da por posesión de tierras y poder y control territorial. Eso es algo que muchos desconocen, pero esa es la realidad. Por eso a los campesinos les quitan las tierras, a los guerrilleros les quitan las tierras a los campesinos, los militares les quitan las tierras a los campesinos y el Estado les quita las tierras a los campesinos. Todos. ¿Cuál es el rol principal en el contexto de conflicto armado? Mire, yo vengo trabajando con el tema de conflicto armado y población en situación de desplazamiento. Los hechos victimizantes son muchos, no sé si los conocen, pero mi trabajo, si ustedes me preguntan como terapeuta ocupacional, no. Yo creo que he sido como ciudadana y como profesional de las áreas sociales y de la salud. O sea, nunca voy a hacerle terapia ocupacional a un desplazado, no. Generalmente mi rol ha sido, por un lado, he trabajado en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas de los derechos de las víctimas. Eso lo he trabajado mucho. El enfoque diferencial que tiene que ver con priorizar la población tercera edad, la población étnica, que es afroétnica, LGBTI, entendiendo por LGBTI derivado del conflicto armado, no solamente los de acá, de los urbanos, que porque son gays o porque son lesbianas, entonces tienen más derechos que los otros, no, los derechos son los mismos. Pero en el conflicto armado, el enfoque diferencial dirigido hacia el LGBTI tiene que ver porque en muchos territorios, ejemplo Buenaventura, la persecución a la población transgenerista, gay y trans ha sido pues demasiado, ha sido persecutorio. Entonces, ¿cuál ha sido mi papel? Básicamente encontrar cómo se puede resignificar su ocupación en un contexto urbano como es el de Bogotá. ¿Sí? Las personas normalmente tienen como trayectoria o como antecedentes de funcionalidad ocupacional, si lo hablamos en términos de productividad, la actividad agropecuaria, la actividad agricultura, la actividad de cuidado de animales, la chagra, etc. Al verse desplazados y tener que vivir en un espacio urbano como es este, el nuestro, Bogotá, que es una selva de cemento, una ciudad de indiferencia, una ciudad que discrimina, una ciudad que no ofrece nada a estas personas, es cómo ellos pueden empezar a resignificar sus ocupaciones y poderlas hacer aquí. Porque hay dos cosas, es decir, en el conflicto armado las personas víctimas del conflicto tienen dos elecciones, pueden elegir dos cosas. Una, quedarse en Bogotá, donde se desplazaron, o otra, regresar a su territorio del que fueron desplazados. Cuando regresan a su territorio, que también hice acompañamientos de retorno y reubicación en el territorio, vuelven a ser desplazados porque el derecho a la no repetición, que quiere decir que no se les vuelva a presentar la situación, no se cumple. Los vuelven a desplazar. ¿Quiénes? Los militares, los paramilitares y el Estado. Es importante que entendamos que el Estado es un actor que también comete violaciones a los derechos humanos. No solamente son las guerrillas ni los paras. Ayudarles a resignificar y reconstruir su historia de vida con lo que tienen en la ciudad y empezar a rescatar en ellos todas las capacidades que no se han perdido, sino que se han disminuido por el efecto y el estrés postraumático debido al efecto del hecho victimizante. Básicamente, entonces he trabajado con niños, con jóvenes, con mujeres, con reinsertados, y todo lo que he hecho es trabajar en pro de una convivencia posible y de una reestructuración de su vida, ya sea aquí o en el territorio del cual fueron desplazados. Y trabajo, obviamente, con un equipo interdisciplinario, psicólogos, antropólogos, comunicadores, filósofos, artistas. O sea, esto no tiene nada que ver que yo como terapeuta ocupacional. Sí, bueno, como terapeuta ocupacional o como profesional de la ocupación humana tengo que ser transversal en la noción de ocupación humana, pero yo no hago terapia ocupacional. Ese no es mi papel ahí. ¿Qué desafíos específicos se enfrenta en el campo al trabajar en zonas de conflicto? Pues los hechos victimizantes y la revictimización. O sea, los desafíos es cómo, si tú vas a trabajar, o sea, uno tiene que tener un equipo y más allá de las propuestas estatales que a veces son llenar formatos y llenar listados y firmar y fírmeme aquí, es cómo esos programas se hacen sostenibles y cómo se considera la idiosincrasia y la cultura de las comunidades. Yo no puedo pretender que una comunidad afro o una comunidad indígena haga lo mismo que una comunidad urbana o semiurbana, ¿sí?
Entonces, el reto más grande es cómo resignifico de nuevo, digo, la ocupación y cómo retomo todas esas... En los lugares de los sitios donde fueron desplazados tiene que haber unos niveles de protección y el derecho a la no repetición. Es un problema básicamente nacional y de compromiso y profesional en cuanto a la academia, de paso digo lo que pienso, o sea, la esperanza es la academia. Si la academia no trabaja en esto, estamos perdidos. Si la academia se dedica solo a teorizar y a decir, no, hay que mandar la gente a trabajar al campo, hay que mandar la gente a hacer prácticas con víctimas, hay que mandar la gente a que trabaje con la realidad. Ahora, si nosotros miramos desde terapia ocupacional, ejemplo, la parte de física, disfunción física, ¿sí? Pues tenemos mucho que hacer en los territorios. En los territorios no tenemos los beneficios que tienen acá los militares, ejemplo, la biotecnología con la mecatrónica y todas esas tecnologías donde les ponen la pierna biónica y el que se mueve, no, allá toca adaptarles el palito con el amarradito y acá y eso es lo que toca porque es lo que hay y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Si lo terminamos, y bueno, hay muchos espectros, ¿no? Lo social, lo rehabilitatorio, pero si nosotros lo miramos en discapacidad, yo les cuento que las mejores experiencias que tuve de conocer víctimas del conflicto armado, residentes en Bogotá, solas, sin ayuda, donde nadie les ponía mucho caso, ahora les ponen mediano caso, ¿sí? Son las personas con discapacidad, son unos guerreros, son unos berracos, como les estoy diciendo. Ellos se arman sus cosas para trabajar sus productos, para elaborar sus cosas, para lo que les estoy hablando, si es en el campo, cómo hacen sus adaptaciones, si perdieron una mano, si perdieron un pie, si perdieron la pierna. O sea que la gente tiene recursos. Lo que pasa es que los recursos nacionales están destinados solo para yo diría los victimizantes, ejemplo, los militares. Esos son los que tienen los grandes servicios de rehabilitación. Vaya y mire al pobre campesino que iba caminando, lo cogió una mina antipersona y le voló las piernas a ver si va a tener los mismos beneficios. No los tiene. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Mirar a ver qué podemos hacer. Eso sí nos tocaría. Tenemos que tener una sensibilidad social muy grande y tenemos que conocer la historia, porque el que no conoce la historia, pues perdió el año. ¿Podría compartir algún caso que haya sido particularmente significativo en su experiencia profesional? Uy, muchos dolorosos y no dolorosos. O sea, los efectos psicosociales de la violencia son tremendos, 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 tremendos. A muchos de mis estudiantes se los he contado, uno que es muy doloroso. Tuve una vez que trabajaba en la unidad especializada de farmacodependencia en el Hospital Santa Clara, hace muchos años. Me llegó un chico de 15 años con unas marquillas en la cara como si se hubiera cogido, es verdad que el cutting, pero no cutting, como si se hubiera cortado. Toda la cara parecía un mapa, una cosa impresionante, un dolor, un chico con un sufrimiento grandísimo de 15 años, y me ponía yo a hablar con él y a tratar de entender por qué esas autoagresiones y por qué esa manera de desfigurarse y de no quererse ver a sí mismo, visto desde la teoría psicodinámica, esa negación, no me quiero ver porque algo mío no me gusta, porque soy malo, porque no soy bueno, etcétera, etcétera. El caso es que hablando con el chico, me decía que cuando llegaron los paramilitares al campo, a su rancho donde vivía él con sus hermanitos, su mamá y su papá, él tenía 5 años o 4, no recuerdo muy bien, se logró esconder detrás de unas cosas de palo, de unas, ¿cómo se dice? ¿Dónde están las vacas? Allá metidas en esos establos. Entonces metió y él miraba por un espaciecito cómo mataban a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Y él lo vio todo. Y él me decía, doctora, y yo no hice nada. Eso es muy tenaz, chicas, el efecto psicosocial. Es muy tenaz. Yo le decía, ¿tú qué podías hacer? ¿Qué podía hacer un niño de 5 años que está mirando cómo masacran a su familia y cómo le queman el rancho? ¿Qué puede hacer? Nada, ¿cierto? ¿Y cuál es el efecto psicosocial? Una autodestrucción tenaz. O sea, ¿por qué no me mataron a mí? ¿Por qué yo no pude hacer nada? La culpa que ese niño sentía era tremenda. Entonces, los efectos psicosociales de la violencia sociopolítica en Colombia son nefastos. Y como esos hechos les puedo contar muchísimos más, tanto negativos como positivos. Como positivos, las víctimas del conflicto armado son las más interesadas en generar procesos de paz. Lamentablemente, la ciudadanía común, los que ven la guerra por televisión y le creen a los medios, son los que no quieren. Los que dicen que los desplazados son ladrones, que los desplazados vienen a robar, que los desplazados son mal. Entonces, el que no conoce la guerra habla sin saber.